El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con el gusto de siempre de parte de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Gracias que nos permite el favor de su atención en esta nueva emisión de Diálogos por la Democracia. Esta es la emisión número 806 programas ya de Diálogos por la Democracia, programa que semana a semana le ofrece a usted el Instituto Electoral de Tamaulipas. Hoy tengo el gusto de saludar en la mesa de Diálogos por la Democracia a la maestra Marcia Laura Garza Robles. Ella es consejera presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Candidatos Conóceles. Consejera, muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación para Diálogos por la Democracia. Al contrario, muy buen día y pues muchas gracias. Muy contenta con la oportunidad de este espacio de poder platicar contigo y con toda la audiencia que nos estará escuchando sobre pues un tema bien importante y muy interesante que estaremos abordando el día de hoy. Así es que gracias. Sí, Ine, déjeme le digo a quien nos esté escuchando a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, a propósito agradecemos el apoyo al Sistema Estatal Radio Tamaulipas, o a quien nos está viendo a través de las redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas, que sin duda alguna, una de las acciones que le otorga certeza, pero además que da posibilidades precisamente de contar con información de primera mano para de distintas formas acercarnos como ciudadanas, como ciudadanos un poco más hacia los candidatos, hacia las candidatas o los candidatos, es el sistema Conóceles. Y precisamente le hemos pedido a la consejera, que le agradezco nuevamente, que nos acompañe en esta emisión del programa para platicarnos de este sistema. No sé, en términos sí muy generales, ¿qué es este sistema Conóceles, pero sobre todo también, consejera, ¿cuáles son los antecedentes inmediatos? ¿Cómo surge este sistema? Sí, fíjate que déjame llevarlos un poquito por cómo ha sido la evolución de este sistema, de este programa, este proyecto que en primer término surgió en septiembre de 2022, ya estamos hablando del año pasado, en el Instituto Nacional Electoral, precisamente para dar obligatoriedad a que las candidaturas tuvieran que publicar información de calidad sobre su plantilla, digamos, curricular y sobre su identidad en cada caso. En este caso, en primer término, se implementó en las elecciones que se llevaron a cabo en 2022, Coahuila, Estado de México, y Tamaulipas también, entre otros, como parte de la gubernatura, implementados desde el INE, ¿sí? Ya posterior a ello, precisamente la obligatoriedad para los institutos locales como el de Tamaulipas y de toda la República, surge precisamente la obligación de hacer lo propio en las elecciones locales, en este caso de ayuntamientos y el Congreso. Por lo cual, en el mes de agosto de este año, desde el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, aprobamos un acuerdo donde se creó una comisión especial, de la cual pues presido en este momento, para la implementación y seguimiento del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. Entonces traemos una historia que inicia en lo federal, se implementa en Tamaulipas desde lo federal en 2022 para el proceso electoral a la gubernatura, pero que habremos y estamos dando seguimiento para implementarlo de manera directa en el proceso electoral 2023-2024 desde el IETAM. Y básicamente, ¿en qué consiste a grandes rasgos? Es precisamente este compromiso con el propósito de maximizar la transparencia,
la participación y el voto informado y razonado en las elecciones, precisamente derivado de que habremos de contar con un portal institucional, un espacio dentro de las redes sociales oficiales del Instituto Electoral de Tamaulipas, donde la ciudadanía podrá estar revisando la información. Pues hablamos de dos aspectos muy importantes: curricular y de identidad de las candidaturas. En un momento más, a lo mejor ahondamos un poquito en cuáles son precisamente los datos concretos a los que tendrá acceso la ciudadanía, pero aquí es importante señalar que es un esfuerzo que habrá de realizarse de manera conjunta entre candidaturas, partidos políticos y la propia autoridad administrativa electoral. A ver, bueno, me hace pensar en varias cosas ahora que la escucho, ¿sí? Diríamos entonces, es la primera vez que el IETAM no instrumenta, sino crea su propio sistema de Conóceles. Es como hablar del PREP. Teníamos ya tiempo utilizando el PREP desde la creación del Instituto Electoral de Tamaulipas, pero ese PREP que se utilizaba era generado por una empresa o por un tercero. Así Conóceles, empezamos utilizando precisamente el sistema del INE o creado desde el INE, y ahora ya podemos decir que este es el primer proceso electoral en donde Conóceles es propiamente del IETAM. Así es, ¿verdad? Efectivamente, lo que vimos en su momento en el proceso electoral 2022, es decir, la información en el caso de Tamaulipas, 3 candidaturas a la gubernatura, fue no solo implementado, diseñado por el INE, sino que también fue administrado, digamos, manejado desde el INE. En el Instituto Electoral lo único que hicimos fue pues darle difusión y pues eso, publicar la información que el propio INE se encargó de recabar. En este proceso electoral 2023-2024 será la primera ocasión en la que como bien lo señalas, el sistema se está desarrollando, creando, implementando desde el instituto, desde nuestras propias funcionariado con el talento propio local del IETAM. También habrá de administrarse, en este caso va a ser como área interna responsable la titular del área de transparencia, quien estará encargada de darle seguimiento a este proyecto, con la supervisión desde la comisión del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. Entonces, es un proyecto que a mí en lo particular de verdad me parece muy trascendente, muy relevante, muy importante, porque toda la organización de las elecciones normalmente implica un trabajo hacia el interior. La implementación, vamos a decir, la designación de consejos distritales y municipales, por ejemplo. Son procesos largos, o empezar a generar el material electoral, los sistemas de recolección de las boletas. Hay un sinfín de actividades que implican el poder llegar a votar por nuestras preferencias el día de la jornada electoral, el 2 de junio. Pero este proyecto en particular del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles es un proyecto que me parece muy benévolo porque va directamente y en primer término dirigido hacia el exterior, hacia la ciudadanía. Es decir, va a ser una herramienta útil no para el instituto, en primer término, sino para que las ciudadanas y los ciudadanos tamaulipecos puedan contar con un espacio en el que en unos cuantos clics puedan ver cuáles son, y aquí voy a empezar a ahondar un poquito, por ejemplo, de qué es la información que vamos a tener disponible de las candidaturas. Y hablamos de un cuestionario curricular que es muy importante, en donde en primer término vas a encontrar una fotografía de quién es el candidato o la candidata. Entonces vas a poder tener una identificación visual de quién es esa candidatura. Pero también vas a tener los medios de contacto, es decir, los teléfonos, correo electrónico, domicilios de las casas de campaña, de tal suerte que podrás identificar plenamente quién es esa candidatura. También vas a tener los datos de cuáles sean, por ejemplo, las redes sociales que pudiera dar esa candidatura para que la ciudadanía se ponga en contacto. Y además podrás evaluar quién es o cómo es el perfil del aspirante, hombre o mujer, que se esté postulando, porque entonces vas a contar con
información tal como el grado máximo de estudios, una descripción de su historia profesional, laboral, trayectoria política inclusive, así como en su caso participación en organizaciones ciudadanas, lo cual van a exponer además cuáles son las razones de por qué están participando en este proceso electoral, por qué quieren ser candidatas y cuáles son sus principales propuestas de campaña, ¿sí? De manera específica, por ejemplo, las propuestas que tengan en materia de género o en materia de poder favorecer a los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, si nos damos cuenta, es información que difícilmente se nos da de manera digerible, por ejemplo, en los spots publicitarios o inclusive en los mítines, porque ahí los candidatos y candidatas tienen pues su discurso de exactamente qué le quieren decir a la ciudadanía. Aquí estos formularios de preguntas, en este caso el curricular que estamos señalando, estuvo diseñado desde la autoridad electoral para decir, no qué me quieres decir tú, candidato o candidata, sino qué es lo que seguramente la ciudadanía necesita tener como información mínima para poder generarse, pues eso, un voto razonado, informado, valorar quién es quien se está presentando para pedir el voto. Me parece muy interesante y le voy a decir por qué, así como lo estoy explicando, lo aprecio en el sentido de que más allá del marketing político, más allá de lo que los medios de comunicación me puedan decir, más allá del rostro que me muestre el spot publicitario, ¿sí? Voy a conocer, vaya a la persona o voy a tener la oportunidad de conocer a la persona. Esto me supongo acudiendo al portal del YETAM, ¿verdad? Efectivamente, en el portal del YETAM tendremos un espacio con este sistema de candidatas y candidatos conóceles donde todavía no, está en proceso de construcción, todavía no contamos con el diseño final. Pero lo que sí puedo adelantar desde este momento es que tendremos en ese portal, en ese espacio de la página oficial del instituto, con campos donde tú podrás poner, por ejemplo, el nombre de una candidatura y te va a desplegar toda la información. O vas a poder decir, bueno, no me sé el nombre de la candidatura, pero entonces quiero saber el distrito. En este distrito, ¿quién está participando? Por este partido político, ¿quiénes son sus candidatos? ¿En qué espacios? Ya sea las diputaciones o los ayuntamientos. ¿Quiénes van en coalición? Ah, bueno, de quienes vayan en coalición o candidatura común, que todavía no se sabe hasta este momento, bueno, ¿cuáles son los perfiles y qué candidaturas están, a qué partido pertenece? Es información que no solo es valiosa, a mí lo que me parece también de verdad importante en el esfuerzo que se está haciendo es que va a haber un concentrado, es decir, no tendrá la ciudadanía que presentarse ante las oportunidades que nos da el Internet de decir, bueno, a ver quiénes son de manera dispersa o estar buscando notas periodísticas, sino que en unos cuantos minutos, si les interesa saber y allegarse a la información, podrán hacer un análisis con este tipo de datos de las candidaturas, insisto, a unos clics de manera muy amigable, muy sencilla. Muy bien. ¿Quiénes serán, consejera? ¿Quiénes serán los aspirantes a cargos de elección popular cuya información podrá estar allí en este sistema, en el portal del YETAM? Digo, yo de repente me estoy poniendo a pensar ahorita que muchas de las veces no conocemos las propuestas de ciertos candidatos. Entonces vamos a ir allí y quiero pensar, me voy a encontrar con las propuestas políticas, sociales, económicas. Platíqueme quiénes van a estar, quiénes de estos aspirantes van a estar y cómo va a estar. Sí, esto es una pregunta, la verdad es que bien, bien importante. Sabemos que en Tamaulipas los cargos que estarán en juego en este proceso electoral 2023-2024 es un total de 541 cargos, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer desde el instituto, y lo vamos a dividir, hablando de la elección a la renovación del Congreso del Estado, sabemos que tenemos 36 diputaciones, 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. En este caso se estará publicando, en relación a la elección del Congreso local, de las diputaciones,
propietarios y suplentes que se postulen precisamente a esas 36 diputaciones. Ahora bien, también se van a renovar en Tamaulipas los 43 ayuntamientos. Ahí sabemos que son planillas que se registran, que están conformadas por quien encabeza la planilla, que sería el presidente o presidenta municipal, así como síndicos y regidurías. En este caso, lo que se va a publicar en este portal desde el IETAM será única y exclusivamente propietarios y suplentes que aspiren al cargo de las presidencias municipales. ¿Ok? Esa es la información que estará por lo pronto disponible, porque precisamente quien encabeza la planilla normalmente es quien define las propuestas, ¿sí? Y es, vamos a decir así, quien ejerce el liderazgo de toda esta planilla. Y por ser precisamente la primera ocasión en la que habrá de implementarse por los plazos tan breves, que también ahorita vamos a comentar, de cuáles son los tiempos en los que se registran las candidaturas y que estará disponible la información, entonces se tomó la decisión en este acuerdo que se tomó el 16 de agosto por parte del Consejo General, que en este primer momento, en esta primera etapa, la obligatoriedad será nada más para propietarios y suplentes de los titulares de las 43 presidencias municipales y, como ya dijimos, propietarios y suplentes de las 36 diputaciones locales. Muy bien, muy bien. Pues de una vez platiquemos de esto, cuáles son las fechas, cuáles son los momentos, los periodos en que estas acciones habrán de desarrollarse de acuerdo al sistema, porque nos dice, apenas está creando, en estos momentos el IETAM o el funcionariado del IETAM está trabajando en la creación de este sistema, ¿sí? Y en todo caso, pues la ciudadanía tendría que saber cuáles son las fechas, cuáles son los plazos. Así es. En primer término, por ley y por el propio calendario electoral, los partidos políticos habrán de estar registrando sus candidaturas en el periodo comprendido del 15 al 20 de marzo. Sabemos que estamos muy próximos a iniciar ya las etapas más, pues vamos a decir, del proceso electoral más intensas, porque estaremos iniciando y ya viviendo lo que son las precampañas y campañas. En estos momentos lo que estamos y vamos a estar viendo va a ser los procesos internos de selección, ¿sí? De los partidos políticos. Habrá aspirantes, militantes o externos que quieran y aspiren a obtener una candidatura por un partido político. Pero la fecha en la que se formaliza ya de manera definitiva, digamos, ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, serían las fechas del 15 al 20 de marzo. En esos momentos es cuando los partidos políticos presentan la documentación de los resultados que hubieran obtenido en sus procesos internos de selección. Y en esta fecha ya presentan sus candidaturas. El Consejo General tendrá un periodo hasta el 14 de abril para dictaminar, es decir, revisar de todos aquellos que se presenten y se registren como aspirantes que cumplan con requisitos legales formales de cuotas, por ejemplo, de acciones afirmativas, que cumplan en la postulación de manera paritaria, que cumplan con requisitos como residencia, domicilio, varias cosas. Entonces, tendremos un dictamen por parte del Consejo General a más tardar el 14 de abril. Y a partir del día 15 de abril de 2024, ya estará disponible en el portal del Instituto del Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles la información de aquellas candidaturas que hubieran obtenido pues el dictamen favorable para su registro. Entonces, estamos viendo que es un plazo muy, muy breve, porque también recordemos, si nosotros estaremos publicando a partir del 15 de abril, porque es cuando ya tenemos certeza de quienes obtuvieron formalmente una candidatura, pues del 15 de abril al 2 de junio, que es el día de la jornada electoral, la verdad es que estamos hablando de muy pocos días. Entonces, por eso la importancia de un programa como el que hoy estamos abordando,
de ir anunciando con anticipación, que la ciudadanía sepa que va a contar con esta herramienta en este periodo de tiempo de un mes y medio, aproximadamente, un poco menos, de tiempo con esa información para poder emitir su voto razonado e informado. Ahora, sería entonces a partir del 15 de abril cuando se empieza a alimentar este enorme sistema. Se empiezan a colocar allí los datos y al tiempo se empieza a difundir. ¿Así es? Pues se va a empezar a difundir a partir del 15 de abril. Desde que se empieza a analizar, vamos a decir, los registros que se tienen que aprobar el día 14, desde el instituto se va a hacer un preregistro, digamos así, que entonces en automático, al estar analizando estos registros de las candidaturas, va a quedar alimentado por lo menos una parte del sistema. De tal suerte que a partir del 15 de abril contaremos con información mínima, que seguramente se va a ir complementando en la medida en que los partidos políticos vayan presentando y nutriendo, digamos, de esta mayor información, pero a partir del 15 de abril ya tendremos la información disponible para la ciudadanía. Y aquí también... Ahora, ¿cuáles son los fines o los objetivos que sigue el IETAM respecto al análisis de la información que se recopile o que va recopilándose? Pues bueno, lo que se tiene que validar, a ver, aquí es importante, la información que se tenga es responsabilidad de los partidos políticos, ¿sí? El instituto, por ejemplo, por supuesto que al momento de validar y dictaminar el registro de las candidaturas, pues habremos de observar y revisar que efectivamente cuál es el domicilio, que cumplan con la fecha, por ejemplo, la edad para efecto de requisitos de ley, pero todo lo que sea información curricular, los teléfonos, eso pues es información que nos darán los partidos y nosotros estaremos transmitiendo, pero el contenido de la información como tal es responsabilidad de cada candidatura y cada partido político. Lo que por supuesto estaremos pues validando desde el instituto es que no se utilice, por ejemplo, lenguaje inapropiado, que no se utilicen frases que denigren a las personas o que puedan implicar comentarios a favor o en contra de persona alguna. Lo que se trata y el interés y la finalidad es precisamente que se muestre esta información de manera neutral, digamos, objetiva, por parte de cada candidatura, si lo desea hacer directamente o a través del partido político. Porque aquí también traemos un tema importante que creo que vale la pena comentar. En primer término, hablamos de un cuestionario curricular, que ya dijimos más o menos cuáles son los elementos, pero también contamos y tendremos con un cuestionario de identidad, que lo que busca es que la propia candidatura, quien esté participando, se esté postulando en este proceso electoral, defina, por ejemplo, si se autoadscribe como indígena o como población afromexicana, si vive con alguna discapacidad, si forma parte de la comunidad de la diversidad sexual, si es una persona mexicana migrante, si es una persona joven o adulto mayor. Es decir, algunas cuestiones ya más de índole personal, que son de identidad, como así se refiere, que las candidaturas podrán manifestar. En este caso, las candidaturas que se presenten en alguno de estos o caigan en alguna de estas condiciones que mencionamos, pero que sean producto de una acción afirmativa, tienen la obligación, es decir, no es una decisión personal, es obligatorio que esta información se haga pública precisamente porque deriva de una acción afirmativa por ley. Quienes no estén por derivado de una acción afirmativa, pero que pudieran caer en alguno de estos supuestos, tendrán la libertad de decir si se hace pública o no esta información. ¿Ok? Eso es un primer momento. Pero también, aquí es importante señalarlo, esta información que pudiese en un momento dado no hacerse pública porque así lo decidan las candidaturas por un tema de pues, protección de datos personales, por ejemplo. Lo que sí va a servir es para estadística que habrá de realizarse desde el instituto y que tendremos un informe final que será público,
donde habrá estadísticas de cuál es el perfil de las candidaturas que se postularon en Tamaulipas. Es decir, el IETAM va a valorar o evaluar precisamente también desde su propio enfoque para poder determinar la difusión de esa información. Ahora, esto último es importante. La ciudadanía tiene que saber, tiene que conocer. Quienes estamos acá en el IETAM, bueno, ya sabemos que se está implementando un sistema para que la ciudadanía conozca a las candidatas, a los candidatos, pero es necesario que el IETAM también haga un ejercicio, vaya, en cumplimiento incluso al principio de máxima publicidad. Deberá de hacer una estrategia de difusión. ¿Me quiere platicar algo de ello? Claro, la estrategia de difusión me parece que será fundamental desde este momento, aunque el sistema se repite una vez más, aunque el sistema esté disponible hasta el mes de abril, el día 15, la estrategia de difusión yo creo que empieza desde este momento, y si ahorita ingresáramos o quienes nos escuchan ingresan a las páginas oficiales del instituto, ya contamos, por ejemplo, con infografías donde nos explican cuál es el sistema, cómo es el sistema, para qué nos servirá el sistema, la información que se puede dar. Asimismo, ya hemos acudido a programas de radio, donde también lo que se busca, o entrevistas, incluso también, no en televisión, pero sí en redes sociales, ¿no? Donde lo que estamos tratando es hacerle saber a la ciudadanía. Conforme se acerquen los tiempos, pues esta estrategia de difusión irá incrementando. ¿Qué es lo que buscamos y buscaremos hacer seguramente? Pues no sé, febrero, marzo del próximo año, pues en primer término, tener ya la imagen y darle difusión a cuál va a ser la imagen gráfica, el diseño gráfico de la página, pero también cómo funciona. Y en esto de la difusión, pues va a ser tanto a las candidaturas para explicarles cómo es que deberán cargar su información, y seguramente vamos a tener cápsulas informativas desde el portal del instituto para explicarle a la ciudadanía cómo es que pueden consultar esta información desde las páginas oficiales del instituto. También, pues habremos de ver en función del presupuesto, la intención sería ir a las principales ciudades o las zonas geográficas de nuestro estado para de manera presencial hacer precisamente ruedas de prensa con los aliados también estratégicos, que siempre son los medios de comunicación, para que nos ayuden, explicarles de qué va el sistema, cuál es la imagen del sistema, cómo funciona el sistema, hacer alguna demostración en ese mismo momento in situ, para que ellos nos ayuden a replicar pues este gran proyecto que, insisto, creo que es muy, muy benévolo, y lo que se busca y este esfuerzo va enfocado directamente a la ciudadanía. Consejera, lamentablemente el tiempo se me terminó. ¿Quiere usted agregar algo? Pues mira, yo nada más quisiera concluir con esta idea. Primero, agradecer el espacio, porque desde ahorita esto también implica una estrategia de difusión, el empezar a tocar estos temas. Y en relación a quienes nos escuchan, lo que yo quisiera dejarles como reflexión es nuestro deber cívico y nuestra obligación ciudadana como tamaulipecas y tamaulipecos, no solo de acudir a votar. Se hace un gran esfuerzo. Las elecciones cuestan mucho dinero para efecto de que cada uno de nosotros, ciudadanas tamaulipecas y tamaulipecos, contemos con una boleta que esté disponible para nosotros el día de la elección, para poder decidir cómo es nuestra preferencia y a quién queremos beneficiar con nuestro voto, es decir, ejercer nuestra soberanía. Eso es muy importante, es fundamental. Yo creo que debemos de reflexionar de que deberíamos de tener unos índices de participación muy altas, porque de todo el esfuerzo que se hace, a la ciudadana y al ciudadano lo único que le corresponde es ir a votar el domingo 2 de junio. Pero yendo un poco más allá y con mayor responsabilidad, yo la invitación que quiero hacer es precisamente, vayamos a votar, pero vayamos a votar de una manera informada, con un voto razonado. ¿Quién me convence? ¿Con quién estoy de acuerdo en pues la visión de Estado que tenga? Y eso
ya no será un obstáculo el tener o no contar con la información, vamos a decir, esquematizada. Al día de hoy se está trabajando para poder entregarles a partir del 15 de abril una herramienta sencilla, útil y con información muy valiosa que precisamente les permitirá ir a votar el 2 de junio por su opción de preferencia, pero con todos los elementos para ir convencidos de ejercer esa soberanía de una manera responsable. Así es que ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Muy, muy buen mensaje, porque efectivamente ir a ejercer nuestro voto de una manera responsable es tener información. Hay que tener información para poder emitir de mejor manera nuestro voto. Le agradezco mucho, consejera. Muchas gracias. Al contrario, que estén muy bien. Un saludo. Gracias. Gracias. A usted que nos escucha también le agradezco el favor de su atención. Le recuerdo que la convocatoria para observadoras y observadores electorales sigue abierta, está abierta, y usted puede participar para otorgarle certeza a los actos y a los hechos que se dan durante la preparación del proceso electoral. Consulte la convocatoria de observadoras y observadores electorales en el portal del YETAM. Lo espero la próxima semana. Hasta entonces. El YETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.